Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en el terror psicológico de la película The Substance y lo haremos con la ayuda del análisis junguiano del psicólogo Sebastian Appelhans, una visión, la verdad, muy reveladora. Y es que la película, en el fondo, va de una pregunta que persiguió al psicólogo Carl Jung durante toda su vida. A ver, ¿qué pasa cuando nos empeñamos en rechazar esas partes de nosotros mismos que sencillamente no nos gustan? Para entender bien esta especie de fractura psicológica, vamos a recorrer 6 etapas clave, y lo haremos usando los conceptos de Jung como si fueran nuestra guía. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio, conociendo a nuestra protagonista, Elizabeth Sparkle. Toda su identidad está construida sobre una imagen pública que es, francamente, muy frágil. Ojo, que esto no es solo un bache profesional, es un colapso de identidad en toda regla, y la película lo captura de una forma brutal, casi sin palabras, en esas escenas frente al espejo. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera herramienta de análisis junguiano, el concepto de persona. A ver, la persona es esa máscara que en realidad llevamos todos para funcionar en sociedad. Pero el gran peligro, y de esto ya nos advirtió Jung, es cuando se nos olvida que es solo una máscara y empezamos a creer que es nuestro verdadero rostro. Y el caso de Elizabeth es de manual. Es la identificación total y absoluta con esa máscara. Para ella, como se suele decir, el mapa se ha convertido en el territorio. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con todo eso que apartamos para mantener nuestra persona perfecta? Pues todo eso va formando lo que se conoce como la sombra. En la sombra está todo lo que negamos sobre nosotros. Lo malo, sí, pero también lo bueno, lo creativo, lo vital. Y claro, cuanta más energía ponemos en reprimirla, más fuerte se hace. En la película esto se ve de una forma brillante, con esa dualidad entre Elizabeth y su doble, Sue, que es más joven, más atrevida. Sue no es la villana de la historia. Sue es, ni más ni menos, el precio que Elizabeth paga por décadas y décadas de negarse a sí misma. A este mecanismo Jung lo llamó proyección. Es como si viéramos nuestra propia sombra, eso que no reconocemos en nosotros, en la otra persona. Y es justo por eso que a veces alguien nos puede generar una reacción tan visceral, ¿no? Pero ¿qué fuerza es la que mantiene esta división tan brutal entre la persona y la sombra? Pues en términos junguianos, esa fuerza suele ser el animus negativo. Y que quede claro, no se trata solo de la voz de un hombre. Es algo más profundo. Es la interiorización de todo un sistema patriarcal, un sistema que juzga y que dicta qué es lo que tiene valor y qué no. El personaje de Harvey, el productor, no es solo un personaje. Funciona como esa voz interna que Elizabeth ya tiene completamente interiorizada. Es una voz de condena absoluta contra la que ella no puede luchar, porque en el fondo cree que es su propia voz, su propia verdad. Y este conflicto interno, con el ánimus como juez y verdugo, no lleva a ninguna transformación. Al contrario, lo que provoca es una fragmentación psíquica catastrófica. La aparición de Sue no es una solución mágica ni mucho menos. Es el resultado de una escisión, de una ruptura psíquica. Es un intento desesperado de la mente por sobrevivir a una herida narcisista que es simplemente insoportable. Para describir lo que pasa después, Jung utilizó un término que tomó prestado del filósofo Heráclito, enantiodromía. Suena complejo, pero ahora veremos lo que significa. El clímax de la película, que es totalmente grotesco, es la ilustración perfecta de este principio. Cuando se empuja algo hacia un extremo de forma implacable, como la belleza, inevitablemente acaba saltando por los aires hacia su opuesto más violento, la monstruosidad. En el fondo, esta es la historia de lo que Jung llamaba una individuación fallida. La individuación es ese proceso psicológico de integrar los opuestos que tenemos dentro. Y el viaje de Elizabeth nos muestra el resultado catastrófico de buscar un atajo. Pero claro, esto no va solo de un personaje. La película es un espejo que nos muestra una herida cultural muy, muy profunda. Como señala el analista Sebastian Appelhans, que habla desde Argentina, uno de los países que más consume cirugía estética en el mundo, esta presión es una realidad brutal del día a día. Y así se crea una especie de sombra colectiva, ¿no? La sociedad proyecta sus propios miedos al envejecimiento, a la imperfección, sobre los individuos, y eso no hace más que amplificar la presión hasta límites insostenibles. Al final, como nos recuerda Jung, cuanto más perfectos intentamos parecer por fuera, más violenta se vuelve esa parte de nosotros que no dejamos ver. Así que la pregunta clave, la reflexión con la que nos deja esta historia, no es tanto una amenaza como una invitación. ¿Qué parte de uno mismo se está negando? Y sobre todo, ¿cómo podría esa parte estar pidiendo, a gritos, ser integrada en lugar de ser rechazada?